pues. Bueno, la clase de hoy día corresponde a la continuación de lo que estamos viendo del carbono. ¿Qué recuerdan del carbono de la clase pasada? Y esto que está acá. ¿Qué recuerdan? Bueno, ahí tienen lo que vimos, ¿ya? Era tetravalente. Sí. El carbono es tetravalente, lo que significa que... ¿Qué significa? ¿Qué es tetravalente? ¿Qué significa tetravalente? A eso me refiero. 3. ¿Cómo? No, 4 Cuatro. enlaces. Posibilidad de 4 enlaces con otras moléculas, o sea, con otro átomo o molécula. Eso dice. Posibilidad de enlazarse con 4 átomos alrededor, ¿cierto? De otra sustancia. Como máximo, ¿cierto? 4 como máximo, pueden ser menos dependiendo de si el enlace doble o triple. Ya eso lo vemos con la hibridación. ¿Cómo diferenciamos los carbonos primarios, secundarios, terciarios y cuaternarios? Por la cantidad de enlaces con carbono. No me acuerdo cómo era muy bien. Los carbonos que estén alrededor, pues si es un carbono terminal, por ejemplo, que está al final de la cadena o al principio de la cadena, es un carbono primario, porque no tiene más de un carbón enlazado al lado de él, ¿cierto? Va a tener un carbón como más al lado de él. Después el carbono secundario sería el que está con 2 carbonos alrededor, uno a cada lado, por ejemplo, o arriba o abajo, pero va a tener 2 al lado. Terciario va a tener 3 y cuaternario va a tener 4 carbonos. Esa era la diferencia. Ya, vamos a recordar un poco, acá está. ¿Cierto? Era así. Primario tiene 1 al lado, secundario tiene 2, terciario tiene 3, cuaternario tiene 4. Profe, si es que está presentando, no lo veo. Oh, ¿verdad? Si está compartiendo pantalla. Sí, tiene razón. Yo menos veo el compartir pantalla. No estaba compartiendo, por eso no lo vieron. Pero como estaba hablando de lo mismo, no era tanto. Ahora sí. ¿Ahora sí? ¿Lo ven? Sí. Ya. Sí, se ve. Ahora sí se ve. Claro que acá no estaba viendo, ahora sí. Ya, bueno, como les dije entonces tenemos eso. Carbono primario sería el que está en la esquina, tiene acompañado un carbono al lado y estos son hidrógenos. Y recuerden que uno los resume y los escribe como los 3 juntitos, como CH3. C y los 3 H que están alrededor. ¿Cierto? En el caso de acá sería C2H. Sí. En el caso de acá sería C1H. CH nomás. Y acá no habría H porque no hay espacio para los H. Recuerden que los H se escriben resumidos de esa forma para hacerlo un poco más fácil después de escribir cuando son cadenas más largas. Una forma de resumir para no confundirse tanto. ¿Cierto? De esa forma. Entonces, los carbonos que tengan CH3 van a ser primarios porque tienen un carbono al lado, que sería ese, por ejemplo. Los carbonos secundarios van a tener 2, este y este al lado de él. Los terciarios van a tener 3, 1, 2, 3. Y los cuaternarios van a tener 4. ¿Ya? ¿Hasta ahí estamos claros? Sí. Ya hasta ahí estamos clarines. Ahora, bueno, eso ya lo hicimos, había que identificarlo, ¿cierto? Y lo último era la hibridación. Que esto es como lo más complicado, que tenía que ver con los enlaces, ¿cierto? Si es enlace simple, carbono-carbono, se genera de esta forma, esta molécula. Un enlace simple entre carbono-carbono forma una forma tetraédrica y la cadena va a seguir siendo lineal. O sea,
me refiero que la cadena no se ve afectada en ángulo. Bueno, enseguida les voy a mostrar una forma de ver eso. En todo caso, se genera un enlace simple. Luego tenemos una cadena, un enlace doble, que se genera así, un enlace doble y genera otro ángulo y pierden cierta molécula y después tenemos el enlace triple que sería el SP. Esos fueron los tres que vimos, ¿cierto? Ahora miren, ya por ejemplo, ¿ven esto de acá? Sí, se ve. Ya, esta es una molécula que se representa así como en el plano, es la molécula del metano. Si se acuerdan, nosotros la representamos. ¿Cuándo fue que hicimos esta clase? 2 clases atrás parece, en el carbono esta. Así, ¿cierto? En lo que mostraba, esa es la estructura. Y yo les decía que, bueno, esa es una forma de dibujar porque es plana, porque así lo estamos viendo plano, como en un cuaderno, una pizarra. Porque es difícil dibujar como en 3D, ¿cierto? O imaginárselo en 3D. Así se ve plano y así es como lo podemos trabajar. Si uno lo ve, de cierta forma se vería así. Pero lo que estamos representando es una molécula tridimensional, que tiene, hacia todos los ejes tiene una molécula. Si se fijan, si lo coloco de esta forma ahí se ve que tiene hacia arriba, hacia abajo y hacia los lados. Por eso que la separación es siempre exacta. Tiene la misma separación entre lado y lado. ¿Lo alcanzan a observar bien? Como que para todos lados es lo mismo. En 3D. Sí, se logra ver. Ahora, a ver, veamos qué más tenemos acá. Etano. Esta es lo que ustedes están formando. Con un enlace carbono-carbono. Consideren que los carbonos son los grandes. Lo del medio, ¿cierto? Ahí está, carbono. Ese es el enlace carbono-carbono. Simple. ¿Ya? Así se ve más o menos, de esa forma. Estos de acá, los chiquititos, son los hidrógenos que acompañan el carbono. Por ejemplo, CH3, ¿cierto? Ah, Y este de acá, CH3. habíamos, bueno, la clase Sí. más simple, ¿verdad? ¿Cómo? La clase pasada vimos eso, pero de una forma más simple. Sí, lo vimos así mismo, pero se lo mostré en el cuaderno. Así se ve la molécula en 3D, de esa forma. Claro. Eso es lo que estábamos haciendo. Ese es el enlace carbono-carbono, el que está al medio. Ese. Carbono con carbono. ¿Y qué enlace sería simple Eso es un enlace simple. o doble? No, ese es un enlace simple. Porque tiene 3 carbonos acá. Recuerden que tiene 4 enlaces. El carbono como máximo. Si se fijan, ahí están los 4. Uno que hace con el otro carbono. Otro que hace con los hidrógenos. Con los 3 hidrógenos que tiene al lado y uno con el carbono. Si uno los ve, por ejemplo, uno lo va a ver como plano, lo va a ver como una cosa así. En el cuaderno, por ejemplo, se vería así. Eso fue lo que yo les mostré en el cuaderno, más o menos. Pero con las letras no. CHHH, de esa forma, ¿cierto? Así. Lineal. Porque la molécula es lineal. O sea, se tiene que dibujar lineal. ¿Se acuerdan cuando se los mostré? Sí. Miren, acá tengo un programa. Así, por ejemplo, igual se puede ver. Esa es la misma molécula. Ahí está el carbono al medio. Miren, si lo vemos como molecular, igual se vería de la misma forma. Son todas formas de representar más que nada. Así se ve, ¿ves? De la misma forma. Esto sería el carbono, ahí está el enlace y ahí están los hidrógenos dando vuelta. Bueno, generalmente uno lo representa como CH3. Así se representa. ¿Lo alcanzan a ver? Lo de acá. HC3, o sea, H3C.
Es una forma de escribir. Uno lo puede escribir CH3 o cuando está en la esquina puedes escribirlo de esa forma para que el carbono quede justo al frente del otro carbono. Pero eso se hace, carbono con carbono. claro, se hace en los casos en la esquina. Mira, porque si le agrego otro, por ejemplo, se vería así. En esta forma de verlo. ¿Ya? O cuando se generan cadenas más largas se ve así. Mira, por ejemplo, 9 carbonos. Cada esquinita de ahí sería un carbono, solo que nos queda escrito. ¿Me explico? Cada vértice es un carbono, un CH. ¿Y por qué lleva el 2? Ah, no, nada, no, ya lo entendí. Lleva 2 porque está enlazado un carbono acá, a otro acá y 2 hidrógenos. Claro, sí, por eso pues me di cuenta. Mira, por ejemplo, ese sí, le agregué uno ahí. Ahí quedó el CH. Porque no puede tener otro más. Puede tener hasta 4, ¿no? Tiene S, tiene el de acá al lado, tiene el de acá abajo y tiene el H. Y si le agrego otro, quedaría solo C. ¿Ves? A eso es lo que me refiero. Claro, sí. Entonces, da lo mismo si uno coloca H3C o CH3, por ejemplo. Exactamente. O coloca H2C o CH2. ¿Da lo mismo? Solamente si va como en la esquina, bueno, generalmente se coloca en la esquina. En esta esquina. Por ejemplo, en esta esquina de acá se coloca CH3, porque da En para la ese lado. primera. Claro, en la primera, en algunas partes lo pueden encontrar al revés. O se apunta hacia ese lado. Por ejemplo, ahí está apuntando como al lado de acá. Pero si estuviera apuntando para el otro lado, ¿te fijas que da de la otra forma? Claro, sí, Es se como, entiende. es como un tema visual más que nada, ¿no? ¿Ya? Si lo escriben CH3, igual va a estar bien. Sí, es solamente visual. Miren, y una molécula, vamos a buscar una molécula alqueno, que sería el caso de el enlace doble. Así se ve una molécula con enlace doble. Ahí. ¿Alcanzan a ver el doble enlace? Me voy a acercar un poco. Quizás. Sí, hay las dos líneas al medio que... Claro, las dos líneas al medio. Y ahí pierde un hidrógeno, es CH2, y los otros dos lo ocupan el enlace doble, para hacer los 4. Este ocupa un enlace, este ocupa un enlace, uno de esos enlaces ocupa otro y el otro ocupa otro, y ahí están los ¿Y 4. eso qué sería? ¿Cómo que sería? Esto sería un... Por ejemplo, recién nos estaba mostrando el del etanol. este es... ¿Ese qué elemento sería o algo así? Eteno se llama este. ¿Molécula de qué? Eteno se llama. Eteno. Después yo les voy... una clase más y les voy a explicar cómo se nombran y cómo se distribuyen los nombres. Pero es una molécula que tiene eso. Por ejemplo, una molécula distinta puede ser el propeno. Que ahí está el enlace doble. ¿Se fijan? Y en el lado de acá lo tiene simple. Con que tenga un enlace doble ya cambia la condición de la molécula, cambia la forma. ¿Se entiende? Miren, y si lo vemos esquemáticamente, por ejemplo, si le coloco acá arriba, mira. Ya, esa es la Tano. Si yo le coloco un enlace doble, queda así. ¿Se fijan que cambió el tiro? ¿Se dieron cuenta de ese cambio? Espera, llegó alguien, ahí sí. ¿Se dieron cuenta de ese cambio? ¿Cómo? Acá arriba, acá. ¿Qué cosa? ¿Ven este de acá? Ese. Sí, creo que se le ponía otra línea al medio, ahí Claro, para el enlace doble. si yo le coloco una línea al medio ya lo estoy transformando en enlace doble. Y va a perder un hidrógeno a cada lado. ¿Se fijan? Ah, claro, eso no lo había notado. Miren, voy a volver atrás. Ahí está. Ese es el enlace simple. Acuérdense que tiene que tener 3H, una H para cada uno. ¿Cierto? ¿Me siguen hasta ahí? Y si le agrego un enlace doble, ¿Sí? pierde uno. Un enlace triple, ¿qué pasa?
Solamente quedó... Y no podría tener, no, hasta ahí nomás llega, no podrían ser 4 enlaces, No, ¿o no? solamente, Solamente estos 3. solamente estos tres. Y molecularmente igual cambió. Ah, ya. Si esta es la que estamos viendo, ¿cierto? Mira. En un enlace triple quedaría así. Eso se llaman alquinos, los que tienen enlace triple. Y este sería el etino. Después les explico esos nombres, si no es tan complicado. La cosa es que este sería el enlace triple. Si se fijan, no se alcanza a apreciar mucho, pero ahí están los tres enlaces. ¿Lo alcanzan a Igual se diferenciar? nota ahí los 3 enlaces. Claro, esa es la diferencia molecular. Y ahí, eso es lo que cambia. Pues un carbono que es con enlace simple con otro carbono es un sp3. El doble es el sp2 y el simple el sp. Y esa es la hibridación, básicamente. En parte, eso es lo que tienen que tener claro con eso. ¿Qué le iba a decir el test pasado? Vamos a pegarle una pequeña revisada. Ahí. Este fue el test, ¿cierto? El último que tuvieron, los que respondieron, y acá está. Tetravalencia, la mayoría respondió bien, que es la capacidad de formar 4 enlaces, ¿cierto? Covalentes. Covalentes. Esa es la respuesta correcta. La mayoría respondió bien. ¿Cómo se representa un carbono primario? La respuesta correcta era la verde. Primario, recuerden, CH3, uno que está en la esquina. Era muy normal que se hubieran equivocado con ese, porque suele pasar. ¿Ya? Pero ese es el verde. ¿Y cuál de las siguientes vibraciones representa el enlace simple entre carbono-carbono? Era la SP3, que una sola persona lo respondió bien. SP. SP3, carbono simple, acá. Hibridaciones, No recuerdo qué respondí ahí. No sé SP3, qué respondí, ni me acuerdo. ahí está, SP3, simple, SP3 simple. Pero es normal equivocarse en eso, ¿ya? Igual, más que nada es para que lo sepan y no tengan duda después. Pero igual lo vamos a ir repasando. Quizás en la otra clase vamos a hacer un repaso general de esto. Y ahora nos vamos a saltar a lo de hoy día, para que vayamos avanzando. Ya, lo que tenemos hoy es hidrocarburos, que es una parte importante dentro de la química orgánica. ¿Ya? Enseguida vamos a saber de qué trata específicamente. Que lo que tienen que aprender es conocer el uso que tienen los hidrocarburos, más que nada conocer así como cultura general, y describir la forma más común de hidrocarburos. Posteriormente van a tener que aprender a nombrar y a representar esos hidrocarburos. Nombrar y representar los hidrocarburos. Ya, eso lo vamos a hacer a base de lo mismo que estamos viendo ahora. Por ejemplo, esto tiene un nombre, ¿cierto? Y uno por, no sé, por ciertas reglas, lo puede nombrar. No me acuerdo cómo se hacía acá. Bueno, este programa que le estoy mostrando es un programa de química orgánica, que es para hacer moléculas. Ahí dice acetileno. También es conocido como etino. Pero eso más adelante se lo voy a enseñar. Lo importante es que cada molécula tiene un nombre. Ya, vamos acá. Entonces eso es lo que vamos a lograr después. ¿Ya? Lo importante ahora es ir avanzando para que sepan todo lo que tenemos que ver. Ya, lo primero es respecto al petróleo. ¿Por qué? Porque el petróleo es uno de los principales hidrocarburos. Y es dentro de los que más ocupamos. Entonces por eso es importante. Si se fijan, dice que
es un compuesto hidrocarburo formado por hidrógeno y carbono. Y esa es una de las características principales que van a tener los hidrocarburos. Ya van a estar formados por hidrógeno y carbono. Por eso se llama hidrocarburo. Hidro de hidrógeno y carburo de carbono. ¿Ya? Entonces, químicamente sería una H y una C. Hidrógeno H, ¿cierto? Y carbono C. Si lo vemos como símbolo. Y acá se deriva todo, las parafinas, los naftenos, los aromáticos, los cicloalcanos, cicloparafina, hidrocarburos aromáticos, alqueno, olefina, dieno, alquino y muchas cosas que son derivadas del carbono, como aceite y otras cosas que se ocupan en la industria del, ¿cómo se llama? Del petróleo. ¿Ya? ¿Estamos claros ahí? ¿Sí? Perfecto. Ya, recordar eso, que los hidrocarburos son hidrógeno y carbono. El petróleo igual, la mayoría de los componentes o los componentes bases son hidrógeno y carbono. Esto que están viendo acá se llama destilación fraccionada, que básicamente es el proceso que pasa el carbono para poder sacar los componentes, los derivados. Y va a depender de la temperatura. Mira, si se fijan, pasa el carbono a través de un calentador y este que es el destilador, el destilador fraccionado, va pasando el petróleo un poco refinado después de tener este calor por acá. Ya. Por ejemplo, acá arriba se generan los gases, como los gases derivados del carbono. Gases que sirven para algunos tipos de procesos. Después, acá primero los gaseosos, después vienen los líquidos. Los líquidos más ligeros, por ejemplo, las bencinas, gasolina, de acá sale, se saca de esta destilación. Después viene el queroseno, los naftos, que son otros petróleos, como la parafina creo que es queroseno. Miren, si se fijan, acá sale el diésel también, a una temperatura mayor. Acá salen los lubricantes, unas parafinas, otras parafinas distintas al queroseno, por ejemplo, y algunos aceites. Y acá en la parte inferior, ya como a la temperatura mayor, salen el asfalto, el alquitrán y los aceites muy pesados, ya casi sólidos. De hecho, cuando se enfría el asfalto o los alquitrán se vuelven sólidos. Y todo eso se saca a partir del petróleo. Todo eso que acabo de nombrar, todo lo que se ocupa en esta industria se saca del petróleo. ¿Alguna duda? ¿Consulta? ¿Inquietud? Por mi parte, no. Ya. Pero está claro que de ahí sale toda la industria del petróleo. De ahí sale todo lo que ocupan todos los combustibles. Todos los combustibles se sacan de ahí. Del petróleo y por este proceso. Destilación fraccionada siempre. Que va separando como en niveles. Tiene como una separación por niveles. Por eso que se puede sacar a distintas temperaturas. ¿Ya? Entonces, ahora ¿Sí? tenemos que ver lo de hidrocarburos. Ya, los hidrocarburos ya les dije son compuestos de hidrógeno y carbono. Principalmente constituidos con hidrógeno y carbono. Ahí dice únicamente, porque la base es con carbono e hidrógeno. Pero más adelante van a ver que hay unos grupos funcionales que se llaman, que generan algunas variaciones y agregan otros componentes como oxígeno, nitrógeno, algunos halógenos y algunas otras sustancias que puedan insertarse dentro de la cadena de hidrocarburos y genera ciertas variaciones. Algunas que son bien notorias, ¿ya? Pero principalmente los hidrocarburos, como los combustibles o los plásticos que conocemos, los derivados del petróleo, las gasolinas, todo son hidrógeno-carbono.
Y la química orgánica se encarga de estudiar estos compuestos, de nombrarlos, de ver las propiedades y todo lo que tenga que ver con estos compuestos. ¿Ya? Y acá parte la nomenclatura orgánica. Y si se fijan acá, este de acá podría ser una representación. Este que está acá, este, es lo mismo que yo le había mostrado acá cuando está simple. A ver, enlace simple. Es lo mismo que eso. ¿Ya? ¿Se dan cuenta por qué? Porque está enlazado a un carbono, a una sola molécula de carbono, Sí. ¿no? Sí, exacto. Y todo lo otro, los hidrógenos que están enlazados, ahí están representados como uno para arriba, uno para el lado, otro para el otro lado, para arriba, para abajo, para el lado. Creo que si lo hago así, no, ahí te lo cambia. Eh, a ver. No, se va a ver muy enredado. Si le coloco H ahora, básicamente eso es lo que estoy diciendo. ¿Ya? Considerando que en el centro hay un carbono. Pero en el fondo es lo mismo. ¿Ya? Son formas de representar. Bueno, ahí lo estaba tratando de transformar, pero en el fondo es eso, es lo mismo que lo que le estoy mostrando acá. ¿Ya? Ahí se representa como cada hidrógeno aparte. Lo importante es que cada carbono tiene 4 enlaces, que eso es lo de la condición que tiene que cumplir para la tetravalencia. De partida la vamos a escribir así y después con el tiempo ya vamos a ir a pudiéndolo hacer de esta forma. Y vamos a darnos cuenta que es lo mismo. ¿Ya? Sí. Sí. Ya, miren. Dentro de los hidrocarburos encontramos todo esto que está acá. Todo esto es como parte de los hidrocarburos que necesitamos trabajar. Todo eso que está ahí. Vamos a tener 3 tipos importantes acá, que son los alifáticos, los alicíclicos y los aromáticos. Todos esos los tenemos que trabajar en este tiempo. Ya, dentro de los alifáticos van a encontrar unos que son saturados y otros que son insaturados. Los saturados se llaman alcanos y los insaturados alquenos y alquinos. Y vamos a tener que ir trabajando, por ejemplo, primero con esto. Con esto vamos a empezar, no sé, probablemente en 2 semanas más. Ya, no es tan difícil. Y después vamos a ir agregando los alquenos y los alquinos. Una vez que tengamos todo esto de acá, vamos a poder hacer estos de acá, los ciclos alcanos, ciclo alqueno, ciclo alquino. Que son, una vez aprendiendo esto lo van a encontrar facilísimo. Así que lo importante es que aprendamos estos de acá. ¿Ya? Como les digo, después estos los van a encontrar muy fáciles. Y los aromáticos ya son un poquito más complejos, pero tampoco son tan difíciles. Y lo más probable es que veamos estos, los bencénicos, como primordial. Y los otros los vamos a ir viendo a medida de lo que vayamos avanzando. ¿Ya? Y esto igual, los heterociclos, también lo vamos a ver, pero probablemente así como verlos nomás. Lo importante es que aprendamos a nombrar los alcanos, los alquenos, los alquinos, los cicloalcanos, cicloalquinos, cicloalquinos y los bencénicos. Esos son importantes que los aprendemos a nombrar. Nombrar y dibujar o representar. ¿Ya? ¿Alguna duda con respecto a eso? ¿Les parece mucho? ¿O se ve mucho? ¿O se ve difícil? ¿O se ve fácil? ¿O se ve más o menos? ¿O no saben? No, de hecho yo entendí, ¿Sí? pero se ve complicado nomás, creo. Sí, o sea, es que es como que se ve mucho, pero no sé si será complicado algo así. Pero yo tenía una duda, lo de
no sé si es alquinos o alcanos, pero ¿Ya? ¿tiene algo que ver con lo de la alcalinidad o no? Alcalinos. ¿Los alcanos o los Yo eso alquinos? mismo estaba pensando también. ¿O las palabras son parecidas nomás? Bueno, alcalino, lo que significa alcalino, básicamente tiene que ver con un tema de acidez, ¿ya? De acidez y basicidad. Eh, no, pues... sí, pues alcalino me están hablando, sí. Eh, Tiene que ver un poco con la... ¿cómo se llama esto? Las cargas eléctricas. Si son iones positivos o negativos. Entonces, esos elementos tienen una condición. Cuando se juntan o cuando se disocian en agua. Y generalmente no tienen cierta relación directa con los álcanos. Es como un alcance de nombre, más que nada. Como otro contenido, eso es ácido Ah, ya, base ya. de partida. Lo vamos a ver en algún momento quizás. Las bases creo que se conocen como alcalinos. Ahí están los ácidos y las bases o alcalinos. Sí, parece que por ahí iba la cosa. Pero no tiene más que nada es como un alcance con los alcanos. Ahí después les explico por qué se llaman. Bueno, van a saber por qué se llaman alcanos, alquenos y alquinos. Y cicloalcano, cicloalqueno, cicloalquino. ¿Ya? Básicamente van a tener que saber eso. Bueno, lo que les puedo adelantar que los alcanos, por ejemplo, se considera solo enlace simple de carbono-carbono. Entonces dentro de los alcanos van a haber puros enlaces simples entre carbono-carbono. Los alquenos tienen que haber al menos un enlace doble entre carbono-carbono. Y los alquinos tienen que haber al menos un enlace triple entre carbono y carbono. Entonces esa es la primera forma de separarlo. Por enlace. Enlace simple, enlace doble, enlace triple. Los alcanos son simples, los alquenos son dobles, los alquinos son triples. Eso es como lo primero. ¿Ya? Sí. Y ahí vamos a ir avanzando con respecto a eso, así que no se preocupen. Por ejemplo, acá tenemos algunos ejemplos de hidrocarburos. ¿Ya? Que son los mismos que fuimos viendo ahí de otra forma. Hay al menos 4 formas que vamos a ocupar para representar los carbonos en una etapa inicial. ¿Ya? Que es esta, que es como la ramificada se llama. Estructura ramificada de hidrocarburos, que es donde se separan todos, se separan todos los carbonos de los hidrógenos. Después tenemos la condensada, o semicondensada también se llama. Y después tenemos la lineal o parece que esa se llama condensada. Bueno, ahí tengo un conflicto porque de nombre más que nada. Por un tema de que en distintas bibliografías lo tienen de distintas formas. Ya, lo importante es que vamos a ver una que es así, todas separadas, que podemos llamarla ramificada, después una que era como la que les mostré, como esto, que va a tener juntos los hidrógenos con el carbono, y otra que va a ser así. Espérense un poquito. Otra que va a ser algo así. Que se va a ver así como puras líneas. ¿Ya? Como les digo, depende de la bibliografía, pero digamos que esta se llama condensada, esta se llama semicondensada y la que está acá se llama ramificada. Ahora les estoy mostrando la ramificada para que tengan una idea general. Ya, este se llama etano. Hay ciertas características que el nombre va a depender de la cantidad de carbonos que tenga la cadena en total. Si esta cadena tiene 2,
va a tener el prefijo como eta o et. Si se fijan, este igual tiene et de 2. Si se fijan, este tiene 4 y el prefijo es boot. Y este que tiene 3, el prefijo es prop. Ya, eso se lo voy a explicar la siguiente clase cuando veamos un poquito de la nomenclatura con los alcanos. Sí, yo creo que la otra clase vamos a ver las dos cosas, porque igual es como para poder enseñarles esto, igual necesitan saber un poco de la nomenclatura. ¿Ya? Bueno, va a depender de eso, de la cantidad de carbonos que tengan enlazado el nombre. Oye, sí. ¿Mm? ¿Cómo, Martina? No sé, es que igual le iba a preguntar eso, pero claro, ahí justo también respondió que le íbamos a ver la próxima clase. Sí, el nombre depende de la cantidad de carbonos que tenga. ¿Ya? Por ejemplo, ¿También va a depender del enlace o no? sí, depende de las dos cosas, de la cantidad de carbono y del enlace. Como les dije, vamos a ver los alcanos, vamos a ver solo los que tienen enlace simple, entre carbono y carbono. En este caso tenemos dos que tienen enlace simple. ¿Cuáles serían acá los que tienen enlace simple? En esos 4 ejemplos. El etano. ¿Ya? El propano también. Claro. El etano y el Y el propano. butino igual. Pero el butino tiene enlaces simple y triple. Ya. Cuando tiene al menos un enlace doble o triple, ya no es alcano. Si tiene un enlace triple, Ahí deja de ser... claro, en este caso ya sería alquino. ¿Ya? Por tener enlace triple. Y este que tiene enlace doble ya sería... ¿Cómo se llama la segunda? Alquenos. Por lo tanto, este sería alcano, alquino, alqueno y alcano. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, todo Sí. bien. Ya. Ahora, si fueran un poquito más allá, la terminación, por ejemplo, etano, propano, y todos los alcanos van a terminar así, van a terminar con ano. Ya, etano, propano, butano, heptano, y todos los que hayan con enlace simple va a terminar como su nombre lo indica, como alcano. Mm, En y eso, el que termina en eno, es un alqueno, por eso que termina así. Un enlace doble. El eno pero todos los alquenos terminan en eno. todos los alquenos terminan en eno. Y todos los alquinos terminan en ino. ¿Ya? Y la condición para que sea alquino o alqueno es que tenga, en el caso de los alquinos, un enlace triple, al menos, en su cadena, y para que sea alqueno, un enlace doble, al menos, en su cadena. ¿Ya? ¿Me logran Igual se entiende. comprender hasta ahora? En todo caso, esto es bien, bien previo, porque todavía falta meterse de lleno en eso, que lo vamos a hacer después en la otra clase. Y cómo escribirlos también. ¿Cómo dibujarlos? Porque si yo le digo el nombre etano, ustedes tienen que dibujar esto. O yo les digo propano, ustedes tienen que dibujar esto. O de alguna de las otras formas, más reducida. Por ejemplo, CH3, CH2 y CH3. Y eso es un propano, güey. Solo que escrito de otra forma. Por eso les digo, vamos a ver la forma y vamos a ver los alcanos en la clase siguiente. Y probablemente después se van a dar cuenta que están aprendiendo cómo nombrar y no se van a dar ni cuenta cómo lo aprendieron. O cómo dibujar. Así que básicamente de partida se ve como complicado, pero no es tanto. ¿Ya? ¿Estamos claros con eso? ¿Sí? Sí, todo bien. Ya, perfecto.
como les digo, no es tan difícil. Es cosa de ir practicando. La otra clase vamos a empezar a practicar esto, así que no van a tener tantos problemas, tanta, tanta duda, probablemente. A la hora de ir haciéndolo, así como ejercitando, se acaban las dudas. Ya, lo importante es que para la otra clase tengan una libreta, una hoja, un cuaderno, un lápiz cerca para que puedan ir dibujándolo ustedes. Que es como la forma más simple de aprenderlo. Porque si lo van viendo y no lo hacen, probablemente no les quede guardado en su disco duro interno, en su memoria. ¿Ya? ¿Sí? Ya, perfecto.